Señorías, reanudamos la sesión de la Comisión de Economía y Conocimiento, dándole, como siempre, la bienvenida al señor consejero, y empezamos con una comparecencia agrupada del Grupo Socialista a fin de informar sobre el desarrollo de la política económica del Gobierno andaluz y su repercusión en Andalucía, del Grupo Parlamentario Ciudadanos a fin de informar acerca del desarrollo de la política económica del Gobierno andaluz y su repercusión en nuestra comunidad, y del Grupo Parlamentario Podemos a fin de informar sobre implementación de medidas de política económica del Gobierno andaluz y su repercusión en Andalucía. Tiene la palabra, señor consejero, 15 minutos. Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco ante esta comisión para informar sobre la implementación de medidas de política económica del Gobierno andaluz y su repercusión en nuestra región, desde la perspectiva siempre de considerar que lo que les voy a dar son datos macroeconómicos y de políticas que no deben perder de vista que tienen efecto sobre las personas, siendo sus condiciones de vida, la educación, la sanidad, la dependencia, los principales focos de atención del Gobierno, sin perjuicio de, como les digo, la intervención que voy a hacer está sobre todo relacionada con números, magnitudes macroeconómicas y políticas dentro del ámbito de competencias, como es lógico, del Gobierno de Andalucía. El Gobierno de una comunidad autónoma tiene sus competencias acotadas. En primer lugar, permítame que les haga un análisis general de la situación económica. Después de la crisis más profunda que hemos atravesado en la historia reciente, la economía andaluza viene registrando desde el año 2014 una etapa de crecimiento económico y también de creación de empleo seguramente precario todavía en muchos ámbitos, pero que ha disminuido la cifra de paro registrado, lejos, por supuesto, de las que pueden resultar satisfactorias para este Gobierno. Ha habido un dinamismo diferencial respecto a su entorno europeo, una trayectoria que está permitiendo avanzar de nuevo en el proceso de convergencia europeo que se había interrumpido durante los años de crisis y que corresponde en gran parte a las orientaciones de política económica que se están implementando, que están dirigidas a la creación de empleo, a impulsar un modelo económico productivo competitivo basada en el conocimiento, la innovación, la sostenibilidad ambiental y, sin duda, también la cohesión social, considerando fundamentales para ello la prestación de servicios públicos también sostenibles. La información que se dispone en la contabilidad regional trimestral de Andalucía, del IECA, está referida a la primera mitad del año y señala que el crecimiento real bruto del Producto Interior ha sido de un 3% interanual en el primer semestre, más de un punto superior al de la zona euro, que ha sido 1,7%, y a las principales economías del área, como son Alemania o Francia. Un crecimiento que presenta un carácter equilibrado, sustentándose tanto en la vertiente interna como la externa, como digo, equilibrado en las magnitudes macroeconómicas. En la primera, la vertiente interna, ha estado motivada por unos incrementos generalizados del consumo, en particular del consumo privado, que ha ascendido un 2,9%, favorecido por la creación de empleo y también por una política monetaria expansiva que ha instrumentado el Banco Central Europeo en la eurozona y que está minorando la carga financiera general de las familias, también la inversión que encadena 10 trimestres consecutivos de aumento. Desde la perspectiva de la vertiente externa, se registra un crecimiento real de las exportaciones de bienes y servicios del 6,1% interanual en el primer semestre, por encima de las importaciones, con el 4,9% anual, lo que ha determinado la recuperación de una contribución positiva, un superávit del sector exterior del 0,1%. Los indicadores más avanzados de la segunda mitad del año ponen de manifiesto que continúa el proceso de crecimiento económico, como digo, equilibrado entre el interior y exterior, de creación de empleo y también de reducción del paro registrado. Reflejo de ello es que la demanda interna también se ha visto beneficiada. Crecen las ventas de las grandes superficies comerciales de Andalucía un 5% interanual hasta el mes de septiembre y las matriculaciones de vehículos de turismo, que lo hacen un 15,6% interanual hasta el mes de octubre. Respecto al sector exterior, el comercio de mercancía con el extranjero presenta hasta el mes de septiembre un superávit de 1.168 millones de euros, el mayor superávit en igual periodo de toda la serie histórica. Este crecimiento económico ha permitido que continúe el proceso de creación de empleo y reducción de paro.
Según la encuesta de población activa, en el tercer trimestre, última información publicada, se contabilizaron 83.100 ocupados más que el tercer trimestre del año anterior y se redujo el paro en 148.200 personas, una reducción del 11,6% interanual. Los datos más avanzados que se conocen, de afiliados a la Seguridad Social y de paro registrado referido al mes de noviembre, señalan que continúa esta trayectoria registrada en Andalucía una reducción histórica del número de parados, con 67.055 personas menos paradas respecto al mismo mes del año anterior y un ritmo de caída del 6,77%. La mayor bajada interanual también registrada en un mes de noviembre en toda la serie estadística. También es el mayor en el conjunto del país en términos absolutos, ello al margen del repunte del desempleo este mes de noviembre, último del 0,48%, que fue dos décimas menos, por otro lado, que el de España, que llegó al 0,66%, números que esperamos que evolucionen muy positivamente en el mes de diciembre con la recogida de las cosechas y también la temporada navideña. Con estos resultados, la Consejería de Economía y Conocimiento prevé un crecimiento real del PIB en Andalucía del 2,9% en 2016, previsión que se ha incluido en el presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2017, un crecimiento que supone una revisión al alza de 3 décimas respecto a la previsión que se había realizado en el presupuesto del presente ejercicio, que era del 2,6%. Para 2017 calculamos un crecimiento real del PIB de Andalucía del 2,3%, en línea con el crecimiento económico español, del 2,3% también, y por encima aún de la zona euro, que se estima que va a crecer el 1,5%. Todo ello en un contexto, como saben sus señorías, caracterizado por las incertidumbres que han venido sucediéndose en el panorama internacional, que suponen efectos económicos también. Este crecimiento de la economía andaluza en 2016 y 2017 va a tener, esperamos, una repercusión notable en el mercado laboral, previéndose la creación de 145.000 empleos en los 2 años, superándose ya en el año 2016 la cifra de 3 millones de puestos de trabajo totales en Andalucía. En términos nominales, y dado que se espera un relativo mayor aumento de los precios en los ejercicios 16 y 17, debido a un efecto que ya se está observando, el aumento del precio del petróleo y de algunas otras materias primas en los mercados internacionales, el PIB de nuestra comunidad autónoma de Andalucía se situará el próximo año ligeramente por encima de los 160.000 millones de euros, recuperando los niveles previos a la crisis. Toca hablar de algunos aspectos de política económica de la Junta de Andalucía, por supuesto, en el ámbito de sus competencias, como antes les indiqué. A los favorables resultados que viene presentando la economía andaluza y las previsiones de evolución en 2017 no son ajenos, sin duda, las actuaciones que viene desarrollando el Gobierno de la Junta de Andalucía, con una política económica en el ámbito de sus competencias firmemente orientada al empleo y que abarca un horizonte temporal tanto de corto como de medio y largo plazo. Así, y para afrontar la grave situación económica y laboral, desde el año 2013 en Andalucía se han intensificado las políticas activas de empleo, con medidas orientadas al crecimiento económico y a la generación de empleo, como las destinadas a favorecer el empleo joven y de personas de más de 30 años, y también el plan de choque por el empleo, las destinadas al impulso de la construcción sostenible, convenios realizados con grandes empresas, programas de ayuda financiera a pymes, medidas para favorecer la inserción laboral y la estabilidad del empleo, también el retorno de talento y el fomento del trabajo autónomo, y también para reducir trabas administrativas a las empresas, aspectos que son competencia de esta consejería. Siguiendo estas telas, asimismo, el presupuesto de 2017 favorecerá un crecimiento, o procurará favorecer un crecimiento económico sólido. Se destinarán casi 2.120 millones de euros a impulsar lo que hemos denominado un crecimiento integrador, inteligente y sostenible. Hay previsto 448 millones de euros para I+D+I, 1.146 millones de euros para fomento del empleo y 524 millones para el desarrollo económico. Se han articulado también un conjunto de planes y de leyes que se están desarrollando en distintos estados en esta legislatura, que van a fomentar la internacionalización, como es el caso de la estrategia de internacionalización de la economía andaluza, la innovación a través del PAIRI, el emprendimiento a través de la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, también el Plan Andaluz el Plan de Actuación de Trabajo Autónomo, que ha visto recientemente
cómo ha salido la primera orden que desarrolla su funcionamiento. Al margen de las políticas coyunturales y los planes de desarrollo, no perdemos de vista el instrumento económico base del Gobierno de Andalucía, la Agenda por el Empleo 2020, que se consensuó con los agentes sociales y económicos de Andalucía y en la que se establecieron estrategias para desarrollar un horizonte temporal de 7 años, hasta el año 2020, desde el 14, con un objetivo final que es recuperar niveles de empleo previo a la crisis. En este sentido, cabe destacar que en los algo más de 2 años y medio transcurridos en la vigencia del plan, se han recuperado casi un 40% de los empleos, casi 260.000, de 2014 hasta septiembre de 2016, teniendo en cuenta que el empleo perdido durante los años 7 al 13 fue de más de 600.000 personas. En mayor medida, este número que lo que ha ocurrido en el resto de España, donde se ha recuperado un 33% del empleo perdido en la crisis. La consecución de los hitos que nos marcamos va, en general, por un camino adecuado. Ha aumentado el grado de industrialización. El peso de la industria y de las actividades de servicios avanzados y científicos y técnicos ha alcanzado el 18,8% del valor añadido bruto en 2015, casi 2 puntos por encima del nivel que tenía en el peor año de la crisis económica, que fue el 17% del valor añadido bruto en 2009. Crece también el grado de internacionalización de la economía. Las exportaciones de mercancía en 2015, en total sobre el PIB, representan el 16,7%, 7 puntos superior a la participación que tenía en el PIB en el año 2009, con el 9,7%. Aumenta también la dimensión promedio del tejido empresarial. En los últimos 2 años, del 14 al año 14 y 15, se registra un crecimiento significativo de las empresas de tamaño intermedio, entre 10 y 49 trabajadores, con 1.470 empresas más en este intervalo, lo que supone un ritmo de crecimiento de empresas, de creación de empresas de dimensión intermedia del 10,3%, siendo este, como saben, uno de los factores a los que hay que prestar más atención. También se ha ampliado la cualificación de la población activa en edad de trabajar. El porcentaje de población en edad de trabajar con educación superior se sitúa en 2015 en el 25,6%, 3 puntos por encima de lo que teníamos en el año 2009, con el 22,7%. También ha aumentado el esfuerzo en innovación y se mantiene el esfuerzo tecnológico. El gasto de I+D+I en porcentaje del PIB se sitúa en Andalucía en el 1,02% en 2015, prácticamente igual que tenía en el año 2008, que era el 1,03%. En el inicio de la crisis económica ese era el valor, mientras que a nivel nacional el esfuerzo tecnológico se ha reducido en un 9,6%, pasando al 1,35% del PIB del 2008 al 1,22 en el 2015. Evidentemente, tanto para Andalucía como para España el objetivo era el 2%, pero como vemos, la crisis ha tenido un efecto muy pernicioso sobre los objetivos nacionales y también los regionales en esta materia. Crece también el consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables. Con datos referidos a 2014, que es la última información disponible completa, el consumo de energía primaria procedente de renovables ha pasado de representar el 9,7% del total en el año 2009 al 20,1% en 2014, habiéndose prácticamente, como ven, duplicado el consumo de este tipo de energía en 5 años, alcanzándose ya el objetivo que la Agenda por el Empleo tenía para el año 2020. Por lo tanto, podemos ser en esto más ambiciosos. La política económica dentro del ámbito de competencia de la Junta de Andalucía es básicamente una política de oferta que incide en la estructura productiva, en la parte que le toca a la Junta de Andalucía, en la dotación de factores de producción y se materializa en el presupuesto de la comunidad autónoma, permitiendo una reorientación verdadera del modelo productivo, como estamos viendo por la progresiva internacionalización de nuestra economía, lo cual es un aspecto estructural extremadamente importante. La estrategia es, como saben, un modelo de crecimiento sostenible, basado, como les he dicho, en la internacionalización, basado en la industrialización, basado en el emprendimiento, basado en la cualificación del capital humano, con el acceso a una educación de calidad, a servicios públicos de salud, de dependencia sostenible, a fuentes energéticas renovables, en una sociedad presidida por el conocimiento, una sociedad que basa su competitividad en factores intrínsecos como es el que les comento. Muchas gracias y quedo a disposición de su señoría. Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora para los grupos solicitantes.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 7 minutos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero, por su comparecencia en el día de hoy. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hacemos una valoración acerca de la política económica del Gobierno que no coincide con la del Gobierno, porque consideramos que los 35 años que llevamos de gobierno socialista, de distintos gobiernos socialistas, pues no ha dado frutos. Realmente la economía andaluza no ha, por mucho que haya variables que sean positivas, y compartimos en parte su valoración, su diagnóstico, pues consideramos que no hemos ido hacia una convergencia real con el resto de España. Y esos son los datos, son datos objetivos. En desempleo seguimos estando, desgraciadamente, a la cola en España. Hemos mejorado respecto al año 1981. Los años 80 hemos aumentado el nivel de desempleo del 19,8 al 31,5, cuando en España también ha aumentado del 14 al 22, pero en el caso de Andalucía hemos ido bastante a peor, 11 puntos peor que en el año 81. En desempleo juvenil estamos también a la cabeza. Hay variables que lo ponen de manifiesto. En desempleo juvenil estamos en el 57% en Andalucía. En renta por habitante, en PIB por habitante, no llegamos al 70% de la media de la Unión Europea, cuando en España están por encima del 90%. Hay muchos datos que ponen de manifiesto que la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos 35 años y también en los últimos 10 años, porque es la misma, no ha llevado a un cambio de tendencia que se deje notar en las variables clave de la economía andaluza. La economía andaluza es la tercera del país en impacto del PIB, casi 145.000 millones de euros en 2015, es la tercera, y además la comunidad autónoma andaluza es la más poblada, 8,5 millones de habitantes. Y por aportar otro dato, pues solo el 2,6% de las inversiones extranjeras que entran en España llegan a Andalucía. El 2,6%, muy lejos del 18% de la población o del 13% del PIB de Andalucía. Por tanto, vemos que no se han notado efectos positivos reales en la economía andaluza y en la generación de empleo. Y sin duda es algo que sorprende. Andalucía tiene una posición geográfica que es envidiada, que es totalmente central. Las infraestructuras, es cierto que se ha progresado mucho en cuanto a autovías, en cuanto a ferrocarriles no tanto, pero en Andalucía se dan unas condiciones como para que la economía hubiera progresado bastante más, muchísimo más. Tenemos el primer puerto de España, el puerto de Algeciras es el primer puerto de España, y desgraciadamente pues ha habido un proyecto como el puerto seco de Antequera que llevaba mucho tiempo metido en un cajón, desgraciadamente. Desde Ciudadanos lo hemos impulsado y parece que hay ya un compromiso firme para que se lleve a cabo esa inversión, ya con un proyecto de construcción a lo largo de 2017. Nos alegramos de ello, porque es una infraestructura básica para la economía andaluza y para el puerto de Algeciras, fundamentalmente. Por tanto, pues vemos que los efectos en la economía no son positivos en cuanto a iniciativas políticas del Gobierno andaluz. Hay que también tener en cuenta que cuando las empresas deciden instalarse o invertir, cuando el sector privado decide generar mayores niveles de inversión, pues se analizan muchas cosas. Y hay una que en Andalucía, digamos que echa para atrás a los inversores respecto a otros, y es las trabas burocráticas que existen. Hay otros positivos, la estabilidad política y la estabilidad en general que existe en Andalucía, no existe, por ejemplo, en Cataluña o en Valencia o en la ciudad de Madrid. En ese sentido, Andalucía es un atractivo no solo por las cualidades intrínsecas que tiene, sino también por la estabilidad que existe. Pero las trabas burocráticas y la complejidad legislativa y administrativa que hay hacen que muchos inversores pues decidan invertir. Afortunadamente hay otros que sí,
Eso, bueno, eso es por las cualidades propias de Andalucía, pero desde la política económica llevada a cabo por este gobierno, por las anteriores y por todos los gobiernos que ha habido en Andalucía, pues no se ha generado un flujo de inversión positivo que ponga a Andalucía en el lugar que se merece. Tampoco vemos que sectores estratégicos que se deberían apoyar de una forma clara y decidida, como es el sector agroalimentario, que es líder de por sí, el líder a nivel nacional y a nivel europeo. Otros sectores como el sector turístico, que desgraciadamente sufre también a la administración, sufre de licencias de chiringuitos hasta el saneamiento de muchas zonas turísticas. Hay muchas cosas que se podrían hacer, que entendemos que se podrían hacer y que las hemos propuesto continuamente en esta Cámara. También, desgraciadamente, la política económica del Gobierno andaluz ha fallado mucho en el buen uso que se debe realizar de los fondos europeos. Andalucía, por su bajo nivel de renta, es receptora de fondos europeos, pero no se ha realizado un control adecuado para que esos fondos realmente tengan donde deben ir. Sí ha habido un cambio de tendencia respecto a la política fiscal. Han bajado impuestos en Andalucía, cosa que no había pasado nunca hasta ahora, y eso sin duda es positivo para dinamizar una economía, para que haya más dinero en circulación y para que se invierta, para que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo para invertir, para ahorrar o para gastar. Pero entendemos que hay muchas cosas que se deben hacer. Sí consideramos muy positivo el apoyo que ya se está realizando, apoyo a autónomos y a pymes en cuanto a ayudas, en cuanto a ayudas financieras y a formación, pero creemos que hay mucho camino todavía por desarrollar. Quería plantearle todos estos puntos y ahora tenemos una segunda intervención, me parece, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández de Guay. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos, señora Lizárraga, 7 minutos. Gracias, señor presidente. A mí, señor consejero, me gustaría empezar recordándole los principios por los que se rige la política económica según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, artículo 157.3. Ahora que hace tan pocos días, del 4 de diciembre, ese día en que andaluces y andaluzas, millones de andaluces y andaluzas salían a la calle y pedían que Andalucía tuviera ese derecho a decidir. Esos principios rectores aparecen por un orden prioritario, y el primero de ellos es el desarrollo sostenible. El segundo, el desarrollo sostenible, que no solamente el medio ambiente, con sus 3 patas, medio ambiente, aspectos sociales y aspectos económicos. El segundo, el pleno empleo, la calidad en el trabajo y la igualdad en el acceso al mismo. El tercero, la cohesión social. Y el cuarto, la creación y redistribución de la riqueza. A mí me parece que esos principios de política económica que se recogen en el Estatuto de Autonomía no se han alcanzado. Me parece que hay un fracaso desde dentro y también desde fuera. Desde fuera, bueno, porque sabemos que en el marco de las competencias de política económica, las políticas macroeconómicas que están destinadas a incidir sobre los niveles de demanda agregada, política monetaria, fiscal, política de rentas, básicamente corresponden al Gobierno de la Nación y al Banco Central Europeo. Y me gustaría aseverar, como ya hace el Consejo Económico y Social, que transcurridos 8 años del inicio de la crisis económica, la realidad ha puesto de manifiesto la ineficacia de las políticas económicas basadas en los recortes y en la austeridad, cuando además se han adoptado en momentos depresivos del ciclo económico y han tenido efectos negativos en la producción, en los precios y en el bienestar social. Además, esas políticas de austeridad no han sido generales, sino que han sido selectivas, mientras que había políticas de austeridad con lo social, con la educación, con la sanidad. Se producían derroches, veíamos aeropuertos sin aviones, en fin, barbaridades. Pero temo decirle que vamos mal, que el modelo productivo precrisis, un modelo productivo que no se ha alternado por otro, es un modelo fracasado desde el punto de vista económico, porque no permite satisfacer las necesidades materiales de toda la población. Está fracasado desde el punto de vista social, porque las desigualdades no dejan de aumentar, a pesar del crecimiento económico, las desigualdades económicas, y el empleo ni es pleno, ni es de calidad,
ni a igualdad en el acceso, como recoge el artículo 157.3 del Estatuto de Autonomía. Y respecto al medio ambiente, el agua, el suelo, el mar, cada vez se encuentran más dañados. En ese sentido, para nosotros es prioritaria la reversión de los recortes sociales en sanidad y en educación, no como política social solamente, sino como garantía de derechos, como política fiscal expansiva y como garantía también del cumplimiento del punto 1, el desarrollo sostenible del artículo 157.3 del Estatuto de Autonomía. Y, por supuesto, abrirse a un modelo productivo que tenga esa máxima de desarrollo sostenible. Como usted bien decía, la Junta de Andalucía, desde la configuración de la comunidad autónoma, viene realizando una política económica de oferta, en la que se ha primado el impulso de los sectores que determinan el crecimiento a largo plazo y cuyos resultados pueden observarse a la luz de los cambios que se han producido en la economía andaluza en los últimos 30 años. Esto es de la Agenda para el Empleo 2020. Ahora, yo les quiero decir algo. Como la planificación sea como la que hemos visto en el informe de fiscalización que ha presentado la Cámara de Cuentas del Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013, estamos aviados, como decía mi abuela. Como sea como el PAIDI, que ha estado parado un montón de años, no hemos tenido incentivo a la investigación, como sea como ese Plan Andaluz de Trabajo Autónomo, que aunque ya está en marcha, tiene retraso, como sea como todos aquellos aspectos que no están evaluados, o ese agujero que aparecía hoy en prensa y que, según la consejera de Hacienda, responde a discrepancias contables. Desde nuestro punto de vista hay mucho más que discrepancias contables en un agujero de 779 millones de euros, pues entonces vamos regular, vamos mal. Respecto al PIB per cápita, 163 euros. Bueno, pues estamos por debajo todavía del PIB per cápita del año 2006. Y eso que el PIB per cápita no es un indicador que lo contenga todo. No contiene la distribución, no contiene los daños al medio ambiente, no contiene el trabajo no remunerado. Pero eso refleja algo. Refleja que si hay una comunidad autónoma perjudicada por políticas económicas equivocadas, esa comunidad autónoma es Andalucía. Política económica equivocada desde fuera y desde dentro. Y bueno, nosotros no es que comulguemos con PISA, pero todo esto se traduce en unos resultados nefastos también para la educación. La educación pública andaluza necesita más financiación, más profesionales, menos externalizaciones y menos precariedad. Un enfoque transversal y sistémico y entender de una vez por todas que si no se mejora la situación socioeconómica de Andalucía, si no somos capaces de generar un nuevo modelo de desarrollo, ese que está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que no nos estamos inventando, que reduzca las desigualdades, entonces vamos a seguir en una posición de debilidad. Y eso se reflejará no solamente en el PIB per cápita, se va a reflejar también en aquellos aspectos más sensibles como la salud o la educación, porque al final la mejor política económica es la que mejora las condiciones de vida de la mayoría. En el documento Agenda para el Empleo se señala que el factor responsable del crecimiento diferencial del PIB per cápita Andalucía y el crecimiento ha sido la ganancia de la productividad, porque ha crecido a un ritmo anual del 2,5%, así que podríamos decir, muy bien, aumento de la productividad, aumento de beneficios, fantástico, porque tenemos en Andalucía trabajadores y trabajadoras que producen más, con menos recursos y, por tanto, con mejores salarios. Debería ser así, según la teoría de la productividad marginal, porque si no, ¿qué explica los mayores salarios? Siempre que se va a dar una explicación de la desigualdad salarial, nos remitimos a esa teoría. Pues yo quiero hablar de salarios, porque esa es otra de las patas resultantes de la política económica. Porque el trabajo remunerado debe ser digno y debe ser de calidad. Y yo diría que a la obsesión con la productividad habría que mirar los salarios. Bien, pues resulta que según el índice de precios del trabajo del Instituto Nacional de Estadística, los salarios cayeron en Andalucía un 4% entre 2008 y 2014, frente a un descenso del 0,7% de la media nacional. Es triste que el aumento de productividad se esté dando a costa del empeoramiento salarial. Lizárraga, vaya concluyendo, por favor. Gracias, señor presidente. Voy concluyendo. Para nosotros eso es explotación laboral, reformas laborales, aumento endiablado de los ritmos de producción, aumento de las externalizaciones. Al final es miedo. Miedo, como decía Galeano, al empleo y miedo también a perder el empleo. En definitiva,
El resultado, una pérdida de poder adquisitivo de andaluces y andaluzas, es decir, de la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirir con el dinero que gana, y no demuestra ni más ni menos que el ajuste de la crisis se ha hecho con políticas económicas equivocadas, desde dentro y desde fuera. En la segunda intervención continuaré. Gracias. Gracias, señora Lizárraga. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Ferrera. 7 minutos. Gracias, señor presidente. Andalucía está creciendo y lo está haciendo desde el año 2014, lo acaba de decir el consejero. Crecimiento en lo económico y crecimiento también en el empleo. Sin duda alguna, un mayor conocimiento donde se aplica la innovación, apostando además por la sostenibilidad en las 3 patas, además, que aquí se ha dicho anteriormente, en lo económico, medioambiental y social, y buscando además como fin, precisamente, esa cohesión social, son las claves para que desde 2014 Andalucía esté creciendo. Un PIB donde los primeros 6 meses de 2016 superan en 1,7 la zona del PIB euro, el PIB de la zona euro. Un crecimiento motivado a nivel interno por el consumo, donde se produce más creación de empleo, más inversión y al mismo tiempo se consigue menor carga financiera para las familias. Y a nivel externo, el crecimiento a través de las exportaciones. Un crecimiento motivado en actividades como el transporte, el comercio o la hostelería, que lideran parte de ese crecimiento, pero también, y no en menor medida, empujando estas actividades relacionadas con la información y comunicación, experimentan una parte importante del crecimiento que Andalucía está experimentando. Por lo tanto, estamos ante unos indicadores para este segundo semestre del año, donde continúa el proceso de crecimiento económico, que significará, y esperemos así conseguirlo, mayor creación de empleo y menor tasa de paro, menor tasa de desempleo. Con esta radiografía se marcan objetivos en la política económica orientados a crear empleo. Ese es el único y hoy gran objetivo. Sirvan como ejemplo los planes de empleo como Emplea Joven o Más 45, ayudas a las pymes y autónomos, o también de lo que antes hemos hablado aquí, la reducción de la burocracia administrativa a la hora de poner en marcha empresas, a la hora de crear empresas. Además, para 2017 se cuentan los presupuestos de la Junta de Andalucía con 2.118 millones de euros y que, sin duda alguna, los datos obtenidos por la ejecución de la Agenda por el Empleo 2020, donde en el periodo comprendido 2014-2016 ya se han recuperado 257.900 empleos de 667.000 empleos perdidos en el periodo de 2007 a 2013. Es decir, en 2 años hemos recuperado el 40% de lo perdido. Llegados a este punto, permítanme además recordarles que fue precisamente y es precisamente la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la que siempre ha manifestado y la que sigue manifestando que en el momento en que se apreciasen los primeros síntomas de recuperación económica en Andalucía, esa recuperación iría principalmente destinada a las familias que más han sufrido la virulenta crisis. Crisis motivada por la aplicación de políticas que crearon la burbuja inmobiliaria, que posibilitaron con las entidades bancarias el crédito desmedido y descontrolado, que favorecieron la especulación urbanística, como la ley de liberalización del suelo, y que como resultado también la especulación bancaria, y todo ello dejando la peor parte a los más débiles. Pero si a esto además, señorías, le añadimos la protección que desde el Gobierno central se ha blindado a los más poderosos, eliminando partidas presupuestarias destinadas a blindar y mantener el estado de bienestar, como la educación, la sanidad o la dependencia, para ese dinero que se le ha quitado a este pilar de bienestar, dárselo directamente a los amigos banqueros, para tapar esos agujeros, como hemos visto en el caso de Bankia, donde el vicepresidente primero económico del Gobierno de Aznar, el señor Rato, está pasando por distintos juzgados y distintos juicios. Sus explicaciones, señor consejero, son importantes, quizás más importantes por los datos de los que viene acompañado, porque no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de datos contrastados, datos reales y demostrables, que nos dicen, que nos hablan de crecimiento en Andalucía a pesar de todo lo descrito anteriormente. A pesar de, o pasamos de exportar a internacionalizar. Este es un salto cualitativo y cuantitativo que demuestra que el tejido empresarial andaluz es serio, solvente y creíble. Generar empleo, activar el consumo, eliminar las trabas administrativas para crear empresas
Sin duda alguna, también muchas de estas empresas nuevas que se están creando con un volumen importante de empleados anima a crear pymes. Pero ante todo esto, y quiero poner el acento en ese crecimiento económico que se pueda llevar a cabo en Andalucía, no estaremos hablando de un crecimiento económico real y efectivo, y tenemos enfrente un grave problema. Un grave problema que también lo ha descrito la portavoz de Podemos, y es el que afecta a la parte más sensible, que son los trabajadores. No podemos permitir, y entre todos debemos combatir, el empleo precario. Tenemos que luchar por un salario digno y justo y no ser cómplices de la explotación laboral que ha supuesto la reforma laboral del Gobierno central. No estaremos haciendo bien las cosas si no devolvemos también a las personas sus derechos laborales conseguidos tras años de lucha y eliminados por el Gobierno central. Por esto mismo es necesario acabar con la reforma laboral, que solo ha traído precariedad y salarios míseros. Por ello necesitamos también, para ese crecimiento en Andalucía, el concurso y la participación del Gobierno central, y que sea igual de sensible hacia Andalucía como lo es con otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Que se recupere el nivel de inversión del Estado en nuestra comunidad al mismo nivel que se ejecutan inversiones en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Esto tenemos que lucharlo, esto tenemos que pelearlo desde Andalucía. Sin duda alguna, si el Gobierno central cambia la confrontación por la cooperación con Andalucía, ese crecimiento iría mucho mejor en nuestra comunidad y también le iría mucho mejor al crecimiento de todo el conjunto del territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Ferrera. Turno ahora para los grupos no solicitantes. No hay ningún miembro de Izquierda Unida, con lo cual tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Señor Miranda, 3 minutos. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, Andalucía es una gran tierra y los andaluces somos unas personas con gran talento y con gran capacidad de trabajo, y lo hemos demostrado allí donde estamos. Pero la economía y el empleo en Andalucía no responden a lo que Andalucía se merece y a lo que los andaluces se merecen. Y todo eso después de 35 años de gobierno socialista. Mire, ya han dado muchos datos mis compañeros, yo solamente quiero resumir diciendo que después de 35 años tenemos el primer puesto en tasa de paro en España y en Europa, en Andalucía. Tenemos los últimos puestos de España en renta y la mayor presión fiscal de España. Siempre, señor consejero, ustedes buscan un enemigo externo, un enemigo ajeno al gobierno andaluz para justificar los resultados del socialismo en Andalucía. El portavoz socialista ha dicho hace un momento que la política económica de la Junta de Andalucía se dirige a crear empleo. Pero si lleva dirigiéndose a crear empleo tantos años y tenemos la mayor tasa de paro de Europa, ¿qué política económica han hecho, señor consejero? Como digo, ustedes siempre buscan un enemigo externo, un enemigo ajeno a Andalucía, para no reconocer el propio fracaso. Mire, cuando usted lo nombran consejero de Economía, España estaba a 8 puntos de tasa de paro de la media de España. 8 puntos. Hoy, según la última EPA, ya estamos a 9 y pico, a más de 9 puntos. Eso se llama diverger en lugar de converger. Usted podría plantearse, si la política económica va dirigida a la creación de empleo y tenemos más diferencial de paro que cuando usted lo nombraron, ¿usted podría decirnos si usted ha sido útil para Andalucía? Porque no se puede uno excusar en la crisis económica. Hemos tenido una gran crisis económica como nunca hemos tenido, como en décadas hemos tenido. Pero la ha tenido toda España. Y hay comunidades autónomas, actualmente, comunidades autónomas que han tenido la misma crisis de España y las mismas políticas de Rajoy, que ustedes dicen que tienen la culpa de todo el mundo mundial, que tienen 14 puntos de paro menos que Andalucía. Madrid, la Comunidad de Madrid tiene 14 puntos menos que Andalucía de tasa de paro y tiene un 84,3% más que Andalucía de renta per cápita. Una comunidad autónoma española también. ¿Por qué? Porque allí se hacen unas políticas del Partido Popular y aquí se hacen unas políticas socialistas, porque la política que hace el Gobierno de España es la misma para todas las comunidades. Digo que ustedes siempre echan balones fuera y es la única forma de no ver la situación, reconocer los problemas y poder actuar sobre los problemas, porque ustedes nunca tienen problemas, siempre los problemas son ajenos. Mire, el consejero de Empleo ha dicho aquí, en sede parlamentaria, que los instrumentos contra el desempleo los tiene el Gobierno de España, que él no puede hacer nada.
Y eso lo dice a la misma vez que deja 800 millones de euros en políticas activas de empleo sin gastar en Andalucía y que los devuelve. A la misma vez dice que no puede hacer nada. 5 años sin formación para el empleo en Andalucía con la mayor tasa de paro de Europa. Eso es una política económica acertada, me gustaría que lo dijera. La consejera de Hacienda dice que Andalucía está infrafinanciada, que el modelo de financiación autonómico no le da a Andalucía lo que le corresponde. Pero, señor consejero, es que ese modelo lo aprobó Rodríguez Zapatero en 2009, lo aprobaron los socialistas. Y desde Andalucía se aplaudió el modelo porque decía que eso colmaba las expectativas de Andalucía, literalmente. También ahora, aprovechándose de que a lo mejor muchos españoles no saben que lo aprobaron los socialistas el modelo de financiación, como ahora lo tiene que gestionar el gobierno de Rajoy, le echan las culpas a Rajoy. Usted mismo, señor consejero, hoy mismo nos hemos desayunado. Usted ha dicho, que hay que centrarse en las políticas de oferta. Y la política de oferta es una cualificación del capital humano. Cuando hay un informe como PISA... Miranda, voy terminando, señor presidente. Usted hoy dice, en la prensa, le echa la culpa a la metodología, dice que eso no es verdad. Desprecia el trabajo de los profesionales, dice que para que fuera representativo la muestra tendría que haber sido de 4.500 o 10.000 encuestas. Mire, yo antes de venir he hecho unos pequeños cálculos matemáticos. La población andaluza a 1 de enero de 2015 es 88.084 personas. La consejera de Educación dice que son 90.000 de 15 años, a los que se le ha hecho la población objeto del estudio de PISA. Para un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error del 5%, la muestra, para que sea significativo, son 400 alumnos. Se le han hecho a 1.800. Y usted dice que no es significativa porque tendría que haberse hecho entre 4.000 y 10.000. Señor consejero, ahí o usted no sabe calcular el tamaño muestral o está mintiendo. Yo me niego a pensar que usted miente. Señor Miranda, Y por favor. si no miente es que no sabe cómo se calcula la muestra. Y hablando de un economista, como es usted, de un rector de universidad y de un consejero de Economía, la verdad es que debería saberlo. Me temo que si a usted le hubieran hecho las pruebas de PISA, a lo mejor hubiera empeorado Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor Miranda. Tiene la palabra, segundo turno, señor consejero, 7 minutos. Evidentemente, señor Miranda, esto es una cuestión colateral. Yo no me voy a atrever a despreciar la metodología, pero sí, insisto, llegar a conclusiones sesgadas, precipitadas y malintencionadas no es lo que hace la OCDE, la hacen las personas que llegan a esas conclusiones. Entonces, esto es importante. Nadie ha despreciado la metodología, simplemente, como le digo, hay conclusiones precipitadas, sesgadas y malintencionadas en algunas voces que se han manifestado. Y, desde luego, lo que no tiene sentido, como bien dice el director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, es que dediquemos nuestro tiempo a modificaciones legislativas constantes, a hacer especulaciones vanas sobre el informe PISA y no dediquemos nuestro tiempo a lo que dice el propio director del informe PISA, a la calidad. La calidad son las personas y los profesionales educativos que deberían ser defendidos, si me permite decirlo así, a muerte en este momento, y dotarles, darles los mejores medios y dar recursos, buscar un pacto educativo, tener una ley estable. Eso es lo que procedería y, sin embargo, quemamos mucha energía en este tipo de cuestiones que, como digo, en mi opinión son algo vanas. De hecho, enlaza con lo que viene cuando lo dice usted, la búsqueda de enemigos externos. Desde luego, desde esta consejería, desde este consejero, no se va a buscar enemigos externos. Ahora bien, habrá que reconocer, y tendremos que hacerlo todo, que existen diversas responsabilidades en cuanto a la situación económica de Andalucía y de cualquier entorno. Es evidente la influencia del contexto internacional. También es evidente la influencia de normativas y desarrollos europeos. También es evidente las responsabilidades que recaen sobre el Gobierno de España. Cada cual tenemos nuestro ámbito de responsabilidades. También el Gobierno de Andalucía, pero también a otros niveles los gobiernos locales. De tal manera que cada cual tiene su ámbito de responsabilidades y lo que sí le digo es que llega a un punto en el que las políticas económicas que puede hacer un Gobierno regional llegan a su saturación, no puede hacer más, porque las leyes españolas le encargan, como hemos intentado trasladar, cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de oferta, es decir, con la formación del capital humano, la provisión de servicios públicos, cuestiones de este tipo, y hay otras que se salen
de esas posibilidades. Y es ahí donde yo creo que todos tenemos un trabajo que hacer, por lo que creo que es evidente también, y creo que podremos estar de acuerdo, que estamos en un momento en el que no solo Andalucía, sino España entera necesita también una reflexión en cuanto a su paradigma económico, en cuanto a su estructura económica, no tanto en los términos que decía la señora Lizárraga de modelo, como en cuanto a su equilibrio territorial. Tenemos todos mucha prisa por hablar del encaje de los distintos territorios, de los estatutos de autonomía y tal, pero rara vez hablamos de las cosas de comer, como algunas de hecho en esta comisión, rara vez hablamos del fondo de los asuntos, rara vez hablamos de lo que en el caso del paro manifiesta un profundo problema estructural de España que alguna vez debería ser abordado. Es verdad, lo ha dicho la señora Lizárraga, que tenemos un estatuto que habla de unos fines deseables, como son el desarrollo sostenible, el pleno empleo, la cohesión social, lo ha dicho bien, la redistribución de la riqueza. Ese artículo 157.3 está bien, hay que compartirlo como objetivo, pero también hay una disposición adicional tercera que dice que en Andalucía se debería invertir un 3% más de lo que se invierte, y no se cumple, y un aspecto fundamental. Hay otra cuestión importante, que los gobiernos existen fundamentalmente para impulsar ese tipo de políticas que he descrito, y sobre todo la redistribución de la riqueza, la igualdad, algo que es fundamental y que ha mencionado también su señoría del Partido Socialista. Si se disminuye el papel de los gobiernos en la actividad económica a través de las políticas de austeridad, pues se diverge en igualdad. Esto es una cuestión elemental que cualquiera puede entender. Si se restringen las políticas redistributivas a través de la austeridad, pues es más difícil redistribuir. Y es algo que deberíamos, como les digo, reflexionar. Sí que quiero aclarar a la señora Lizárraga en cuanto al 4 de diciembre, que yo estuve allí y no se hablaba de derecho a decidir. Era una cosa más primitiva, era tener una voz, tener voz sobre nuestro futuro. Ya no decidir, sino tener voz, para no quedarnos atrás, porque no hay que olvidar que dentro de las políticas estructurales que competen al Gobierno de Andalucía, una de las que teníamos mayor retraso en nuestro país era la formación de las personas, del capital humano. Era un punto de partida extraordinariamente negativo, que generaba una situación de postración en Andalucía y de falta de expectativas que costaba muchos años corregir, y que desde luego el Gobierno andaluz no solo ha sido el actor, pero que ha sido un actor y que ha sido muy importante, pues yo creo que habrá que reconocerlo. En definitiva, y ahí tengo que coincidir con don Carlos Hernández Guay, lo que ahora toca es, dado que entendemos que están las condiciones que esperábamos todos, de infraestructura, de formación de las personas, condiciones estructurales básicas, después de un enorme esfuerzo, pues lo que toca es reclamar inversiones para Andalucía. Inversiones, que no subvenciones, inversiones para Andalucía. Lo que sucede es que hay una parte que son inversiones públicas, dependen de políticas estatales, y hay otra parte fundamental que depende de decisiones políticas. Nuestro país está construido, y eso explica casi todo lo que sucede, teniendo como meta, teniendo como objetivo la Unión Europea. Esto no es una cuestión de los últimos 30 años, ni de los últimos 50 años, sino que tiene más de siglo y medio seguramente. En ese contexto, cuando nos planteamos como economía ser un suministrador principal de la Unión Europea, pues Andalucía en ese contexto pues una región periférica de una región periférica, de tal manera que todo lo que le sucede a España pues se ve magnificado aquí en Andalucía. España misma tiene un alto nivel de paro en el contexto europeo, y en ese contexto Andalucía, que es periférica de la periferia, pues tiene todavía más. Eso es algo que deberíamos alguna vez cambiar. Además, las exportaciones que se han hecho a Europa durante todo este tiempo se han realizado fundamentalmente por carretera, de tal manera que nuestros medios de transporte se han quedado obsoletos, etcétera, etcétera, etcétera. Se han olvidado otros mercados. En fin, la lista es relevante. En mi siguiente intervención podría entrar en algo más detalle, porque además en los últimos años, en los últimos tiempos, se ha dicho que hemos divergido también en cuanto al paro. Hay una reflexión muy importante, en mi siguiente intervención se la podría trasladar, respecto a la evolución de la población activa en nuestro país, que si tenemos en cuenta cómo evoluciona cada cual, tendríamos algunas sorpresas muy relevantes desde el punto de vista cuantitativo. Es más, la evolución que prevé el INE de los próximos años, y acabo, señor presidente, de manera inmediata, nos va a llevar a importantes sorpresas en el contexto de nuestro país, a importantes sorpresas, que probablemente terminen con la cuestión fundamental de no cómo generar el empleo más rápidamente, que también, sino también qué empleos
que empleos, porque nuestro país va a sufrir una evolución poblacional que yo creo que nadie la tiene sobre la mesa y nadie la está considerando un objeto de discusión. Sin embargo, es fundamental el decaimiento, la bajada brutal de la población activa de nuestro país en los próximos años. Está prevista y va a tener importantísimas consecuencias económicas. En definitiva, reestructuración económica, también mirando al territorio. Muchas gracias, señor presidente. Ahí, señor consejero. Segundo turno para los grupos solicitantes. Señor Hernández Guay, Grupo Parlamentario Ciudadano, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Sin duda, bueno, y en esto coincidimos todos los grupos parlamentarios, Andalucía es una tierra donde hay muchísimo talento y donde hay muchísimas oportunidades de desarrollo. Lo que hay que hacer es materializarlo. Nuestra cultura y nuestra historia así lo demuestran. Por eso lo que reclamamos realmente es que se ponga en el centro de las políticas económicas la creación de empleo y a los propios ciudadanos. Lo que tenemos que hacer a Andalucía, hacerla atractiva a los inversores. Antes he comentado el dato de que el 2,6% de las inversiones extranjeras que llegan a España llegan a Andalucía y que está muy lejos de lo que se merece Andalucía por tamaño de la población y por tamaño de su economía y por las potencialidades que tiene. Este 2,6% además está muy lejos de otras comunidades como la Comunidad de Madrid o Cataluña. Que el hecho de que la Comunidad de Madrid atraiga casi la mitad de las inversiones no es por la política del PP, eso hay que dejarlo claro. Eso es porque Madrid es la capital del Estado. Cuando una gran empresa se instala en España, se instala en Madrid. Normalmente se instala en Madrid. Eso no es por la política económica que ha hecho el Gobierno de la región de Madrid. En cualquier caso, Andalucía estamos muy lejos del sitio que merecemos y donde sí podemos competir perfectamente es con otras comunidades como Cataluña, en el que llega prácticamente el 26% de las inversiones que llegan a España. Y estamos muy lejos, estamos lejísimos del dato de Cataluña. Y precisamente lo que tenemos es que aprovechar el hecho de que Andalucía sí tiene una estabilidad política que no tiene Cataluña o que no tiene Valencia, por causas que todos conocemos. En Andalucía sí existe esa estabilidad y condiciones se dan para ello. Lo que tenemos es que recuperar la centralidad que Andalucía tiene, que tiene por su volumen. Y entendemos que para hacer eso hay que cambiar las políticas económicas y hay que profundizar en la política de apoyo al tejido productivo. De Andalucía es de las comunidades donde más se emprenden negocios, donde más emprendedores hay, pero también es donde más fracasan los emprendedores. Y eso tiene una causa fundamental, es que hay muchas trabas para la creación de empresas, para la consolidación de empresas. Hay sectores como, por ejemplo, ortopedias, donde se necesita 1 año para poner en marcha ese negocio de una ortopedia. Eso ocurre en Andalucía. Eso supone que el que pone en marcha ese negocio tiene que estar 1 año pagando alquiler, pagando maquinaria que se le obliga a tener, stock, etcétera. Andalucía no es un sitio atractivo ahora mismo y lo que hay que hacer es que sea atractivo para las inversiones extranjeras, para la creación de pequeños negocios y crecimiento y consolidación de pequeñas empresas y en definitiva, cambiar la orientación de muchas políticas económicas que hasta ahora consideramos que no son las adecuadas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández Guay. Por el Grupo Parlamentario Podemos, señora Lizárraga, 3 minutos. Gracias, señor presidente. A mí me da la sensación de que el Gobierno de la Junta se felicita siempre por los buenos datos, da igual de lo que sean, que nos viene bien. Crecimiento económico, eso es lo bueno, pues nos felicitamos. Las exportaciones están creciendo, nos felicitamos. Y cuando los datos son malos, se les achaca a factores exógenos que eso no sea mejor. Por ejemplo, el argumento demográfico que se utiliza con el tema del desempleo, que yo no digo que no será verdad, claro que sí, está aumentando la población activa y eso da lugar a que aumenten las tasas de desempleo. Pero todo el aumento del desempleo se debe al argumento demográfico, todo. Habrá algo, ¿no?, que se deba a factores institucionales. Y ese fallo permanente en el que se cierran los ojos y se ve y se felicitan por lo bueno, a mí no me parece que sea positivo. Creo que hay que reconocer, tanto para lo bueno como para lo malo, aquello en lo que ha habido progreso y se han debido a factores institucionales y ha habido también sombras, porque a lo largo de 35 años habrá luces y habrá sombras. Y si no se reconocen las sombras, pues poco se podrá hacer
con las luces o poco podremos ver cuál es el camino hacia donde hay que ir. El crecimiento económico. Miren, el crecimiento económico no se puede separar de la desigualdad. Se lo digo al portavoz del Grupo Socialista, que lo ha mencionado varias veces. Es una milonga. Mientras se crece, se está repartiendo. No se crece y luego haremos un reparto del crecimiento que ha habido. No, crecimiento y distribución son dos procesos económicos que se dan al mismo tiempo. Y respecto a la redistribución, la distribución está dañada. Eso se está viendo porque el crecimiento económico no reduce las desigualdades y la redistribución contribuye a la reducción de las desigualdades. Pero hay algo que se está observando también y es que no es suficiente. En los últimos tiempos no es suficiente. Prueba de ello es que las desigualdades económicas no han disminuido, sino que se han acrecentado, han aumentado los niveles de población con insuficiencia de ingresos, el 55% de la población no llega a fin de mes, el 43,2% de la población se encuentra en situación de pobreza. Pues algo, quiero decir, esto habrá que reconocerlo y no decir que viene todo de fuera, algo habrá dentro. Por ejemplo, el sector industrial, y me voy ya a la estructura productiva, que antes no hablé de ella. Nosotros estamos de acuerdo con que el sector industrial debe aumentar la participación en el Producto Interior Bruto total y como reconoce también en el Consejo Económico y Social, que hablaba de políticas proindustriales. Pero no hay avance en ese sentido y mucho menos para asumir los objetivos de la Comisión Europea para 2020 con el objeto de aportar la contribución de la industria al Producto Interior Bruto y llegar al 20%. No sé cómo van a poner en marcha esa política proindustrial a largo plazo, estable, global y transversal de la que se habla en el informe socioeconómico de Andalucía, porque Andalucía ejerce un papel muy débil dentro de la industria española para ser la comunidad autónoma con mayor población del país y está sufriendo desindustrialización a cambio de otros sectores, del agrario, del terciario. La industria extractiva, por ejemplo, tiene las mayores caídas de precios industriales. El tejido empresarial andaluz está formado por microempresas. Ha hablado usted del incremento de tamaño. Pues habrá que seguir por ahí. Pero a mí me gustaría que no solo el reconocimiento de las luces, que las vemos, cuando las vemos un montón, porque es que es lo único que nos cuentan, sino también el reconocimiento de esas sombras para poder avanzar a ese modelo productivo que necesita Andalucía. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Señor Fernández Ferrera, Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra 3 minutos. Sí, brevemente, terminaré brevemente. Lo que consideramos un fracaso, señor Miranda, es que la clase obrera haya tenido que aceptar mediante ley el despido barato para que además no rechiste y se vaya a la calle cuando al empresario le dé la real gana. Lo que es un fracaso es tener que trabajar muchas más horas con un salario mucho más bajo. Lo que es un fracaso es decirle a un trabajador que como vayas a manifestarte a la calle para defender tus derechos, te va a poner la policía una multa y puedes incluso ir hasta la cárcel. Eso es un fracaso. Pero claro, esto yo entiendo que a ustedes les preocupa un poco porque están más centrados en defender a Rato y a Blesa, que es lo que he dicho anteriormente. Y cuando usted quiera, como usted es el de los números y el de las cuentas, y el que sin duda alguna, si le hicieran la entrevista a usted en el informe PISA, elevaría el nivel intelectual de esta comunidad, yo le digo, ¿por qué no compara usted el nivel de inversión del Estado en la Comunidad de Madrid, o en la valenciana y la andaluza, o en la navarra? Seguramente el ratio de euros por habitante en cualquiera de esas tres comunidades es mucho más el de un madrileño, el de un valenciano, el de un navarro, que el de un andaluz. Traiga usted esos datos, pónganlo encima de la mesa, porque yo no dudo de que usted no lo sepa. Otra cosa que usted aquí no quiera contarnos la verdad. Y ya, señor consejero, para ir acabando, vamos reconociendo que hay crecimiento. Vamos reconociendo que Andalucía está en crecimiento. Quizás no sea el crecimiento que a todos nos gustaría, pero nadie puede indicar lo contrario. Ahora toca mejorar, y comparto en ese sentido también la intervención de la portavoz de Podemos, señora Lizárraga. Toca mejorar, toca consolidar ese crecimiento. Desde luego no puede haber ese crecimiento, y lo he dicho en mi intervención al principio, no podemos estar contentos, ni sacar pecho, ni sentirnos orgullosos, ni sentirnos nada alegre si ese crecimiento no redunda directamente en una distribución de la riqueza, efectivamente. Y lo he dicho al principio, lo vuelvo a decir ahora, y no son palabras mías, son palabras de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. No puede haber crecimiento si ese crecimiento no va directamente hacia las familias que peor lo han pasado y a buscar el equilibrio de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Por lo tanto,
con esos datos, con ese crecimiento, debe ir encaminado a mejorar las condiciones laborales y mejorar los salarios. El crecimiento deben de notarlo, en primer lugar, y los primeros, la familia y los trabajadores. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Fernández Ferrera. Cierra el turno de esta comparecencia, señor consejero, 5 minutos. Muchas gracias. Yo también, efectivamente, muy brevemente, la realidad es que hay una oportunidad única para recuperar, efectivamente, como pedía el señor Hernández Buey, la centralidad de Andalucía. El reequilibrio del proyecto territorial de España en lo económico es absolutamente fundamental. En los tiempos que vienen no se puede olvidar la periferia de España, las regiones que no solamente España está compuesta por las relaciones Madrid-Barcelona, sino que tenemos otras cuestiones que tratar. Entre ellas, como les digo, no quiero ser triunfalista, no comparto la señora Lizarraga, evidentemente le he dado unos números que demuestran una evolución positiva general, porque así lo ha sido, pero evidentemente hay grandes debilidades aún. La más importante es que, sin duda, a pesar de todo este esfuerzo estructural dentro de las competencias del Gobierno y un avance general, sin embargo, es cierto que no se reducen las diferencias en el resto de España. Por lo tanto, algo tendremos que mejorar siempre. Políticas proindustriales. Aquí hay una cuestión también fundamental y estructural, y es que si una industria se coloca o se instala en Jaén, ¿cómo saca los productos para su exportación? También hay un problema que justamente está relacionado con lo anterior, ¿no? Yo creo que con la posición que tiene ahora Ciudadanos, el Partido Socialista en Madrid, creo que podríamos hablar de este tipo de cosas también, ¿no? De cómo podemos conseguir reindustrializar con unas infraestructuras que lo permitan. Los puertos no solamente son lugares de entrada de productos, sino también son lugares de salida. El mejorar y completar nuestras redes es fundamental para poder hablar de políticas proindustriales, que en el pasado han sido exitosas. Le tengo que recordar el mundo de la industria aeronáutica aeroespacial hoy en día. Estoy de acuerdo que la principal estrategia tiene que ser, sin duda, buscar una economía que haga que la gente se sienta partícipe del proyecto general de la sociedad. La redistribución de la riqueza es la mejor política económica. Es la política económica correcta. Nadie puede afirmar lo contrario. Pero el tiempo que queda, porque yo creo que es importante para los registros de la Cámara, sí que voy a permitirme hablarle de algunos números relacionados con el paro y con la evolución demográfica. Como le digo, es verdad que no cabe excusarse solo en ella, pero es muy importante para entender el reto que ha tenido que abordar Andalucía, que si te partía de una situación de dificultad en lo que tocaba la formación hace 35 años, pues en estas últimas décadas también ha tenido que enfrentarse a un crecimiento muy importante de la población activa y, por lo tanto, de hecho, deberíamos haber tenido unos niveles de inversiones y de políticas de impulso de la economía incluso aún más grandes. Pues le comento, de la configuración de Andalucía como comunidad autónoma, la población activa se ha duplicado, ha pasado de 2 millones de personas en el año 81 a prácticamente 4 millones de personas en la actualidad. Un crecimiento de la población activa que ha sido un 35% superior a la media del resto de las comunidades autónomas, que solo han subido un 65%. Esto ha supuesto uno de los mayores retos de creación de empleo que se conocen en tiempos recientes, dado que en Andalucía se tenía que absorber toda esa nueva cantidad de personas de mano de obra disponible. De este modo, a pesar de que la creación de empleo ha sido superior en Andalucía que en el resto de las regiones, en Andalucía ha crecido un 75%, y en el resto de las regiones un 54% de 1981, la tasa de paro en la región se ha mantenido diferencialmente superior al resto de España. A lo largo de las últimas décadas siempre se ha mantenido en torno de un 10% más que la media, a pesar de que aquí se ha creado bastante más empleo. Si el crecimiento de los activos en Andalucía hubiera sido el mismo que el registrado en el resto de las regiones españolas y considerando la creación de empleo experimentada, Andalucía tendría hoy una tasa de paro del 14%, la mitad de la observada y por debajo de la media española. Y se lo quiero destacar porque eso ha sido debido también a las políticas, como lo digo, de la Junta de Andalucía. En cualquier caso, la recuperación económica, y eso hay que reconocerlo, está trasladándose de una manera desigual, sobre todo al mercado laboral, en lo que toca, como se ha dicho aquí perfectamente, en cuanto a la distribución de la riqueza, porque las condiciones que rodean los empleos todavía son
precaria. Les doy algunos datos. De finales del año 2013, la tasa de paro en Andalucía se ha reducido 7,7 puntos porcentuales. En el mismo periodo, en España ha bajado 6,8 puntos. Con ello, el diferencial desfavorable en tasa de paro de España se ha recortado en casi un punto respecto a hace 2 años. De tal manera que, como digo, Andalucía ha tenido que enfrentar grandes retos en las últimas décadas. En una parte ha podido hacerlo de una manera solvente y adecuada. Y estamos en un punto de cambio claro. No solamente sirve con las políticas de la Junta, sino es que hace falta de manera imprescindible una mayor inversión, una mayor implicación de las políticas del Gobierno de España en esta región para dar el siguiente salto. Muchas gracias.